Primera carta a los Corintios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabe al Señor, hermano, porque el Señor, mi primo Marlon está aquí también, se me olvidaba, hermanos. Dios lo bendiga. Ya nos ha acompañado ya otras veces. Y bendiga a su familia también. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, hermano, vamos a darle lectura en el capítulo 1. Leamos el versículo 30, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, capítulo 1, amén. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Dice el verso 30, hermanos, y el verso 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén, hermano. En otras palabras, el que merece toda la gloria es Dios. Amén, hermanos. Tomen su asiento, gloria a Dios, alabando al Señor Jesucristo. Amén. Santo es nuestro Dios. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es, número uno es sabiduría. Después es justificación, santificación y redención. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién es Él sabiduría? ¿Para quién es Él justificación, santificación y redención? Para nosotros, para todos los seres humanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y vamos a ver, hermanos, con la palabra del Señor, gloria a Dios, que nuestro Señor Jesucristo es sabiduría. Amén. Así veámoslo en ese orden. Leamos, hermanos, ahí en el versículo 20 de ahí mismo del capítulo 1. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Gloria al Señor Jesucristo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén. Gloria a Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo, amén, quiere decir que tenemos la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo, amén, nos va a llenar a nosotros de entendimiento, de conocimiento en muchas de las cosas de esta vida. Y Dios mismo es el que va revelando. Dios mismo es el que va mostrando. Amén. Él mismo, hermanos, es el que lo va guiando a uno por dónde tenemos que caminar nosotros. Amén. Porque los seres humanos pensamos, ¿verdad? Y sentimos
de diferentes maneras. Pero muchos de los pensamientos, de los sentimientos, ¿verdad?, no van acorde con la palabra del Señor. Y a veces el ser humano piensa que está bien delante del Señor. Pero cuando viene la palabra de Dios, entonces Dios le da entendimiento de lo que es verdadero, y es cuando la persona se da cuenta de su situación, cómo está delante del Señor. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Leamos el capítulo 2, hermanos. Ahí el capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los principios de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quién es esa sabiduría oculta? Que estuvo oculta, amén, y que fue manifiesta para nuestra gloria. Es el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. El versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Amén, hermanos. Y está hablando de qué, de lo profundo de Dios, de lo que la gente no puede ver, o sea, la persona natural o la gente que, verdad, no tiene conocimiento de las cosas del Señor o no tiene fe en el Señor, no puede ver lo profundo de Dios. Amén. Mucha gente haga de cuenta que anda por encima solamente nadando, ¿verdad? Para agarrar los peces grandes, hermanos, los que cazan, los que pescan con arpón, tienen que hundirse, hermanos, hasta lo profundo, lo más que puedan, para agarrar los peces grandes, porque no hay peces así, o sea, ellos no pueden cazar los peces que andan, o sea, los peces andan más abajo todavía, ¿verdad? Sobre todo los peces que son comestibles. Amén, bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces, nosotros espiritualmente hablando, hermanos, Dios no quiere que nosotros andemos nadando por encima de las aguas. Dios quiere que conozcamos lo profundo de Él. Alabamos al Señor Jesucristo. ¿Y quién es aquel quien Dios le va a dar a conocer sus misterios? Es aquella persona que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Aquel que tiene fe en Él es el que Dios le va a revelar lo profundo. Oiga, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para quienes, para aquellos que le aman. Santo es nuestro Dios, amén. Entonces Dios lo que quiere de nosotros, ¿verdad?, es llenarnos de sabiduría, hermanos, ser personas, ¿verdad?, inteligentes, pero no inteligentes en una manera humana, sino inteligentes conforme, ¿verdad?, a los pensamientos de Dios. Que sepamos discernir las cosas cuando aquello no viene de parte de Dios, tengamos ese discernimiento de reconocer aquello que no es de Dios y apartarnos de ello. Alabamos al Señor Jesucristo. Porque ¿quién es el beneficiado? Somos nosotros los beneficiados. Amén, hermanos. Somos nosotros los beneficiados. Gloria al Señor Jesucristo. Santo es nuestro Dios, amén. Él es la sabiduría oculta, ¿verdad?, la que el Señor predestinó
¿Para gloria de quién? De nosotros. Santo es nuestro Dios. Alabe al Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso, hermanos, porque por muchos siglos todo esto estuvo oculto. Pedro habla de que los profetas que antes, ¿verdad?, indagaron, escudriñaron en qué tiempo iba a suceder todo acerca del Cristo, amén, pero no les tocó a ellos vivir ese tiempo, amén. Nosotros nos ha tocado vivir ese tiempo. Santo es nuestro Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito su nombre para siempre, amén. Por eso dice el verso 10, pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, amén. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos, ¿verdad?, también el Espíritu del Señor, y el mismo Espíritu, ¿verdad?, nos revela a nosotros todas estas cosas que para muchas personas están ocultas. A mucha gente el Señor Jesús, cuando Él estuvo predicando, les habló por parábolas. Amén, hermanos. En una manera, ¿verdad?, ilustrativa. Muchos de ellos no entendían a qué se refería el maestro. Y el Señor Jesús les dijo en una ocasión a sus discípulos, porque sus discípulos le preguntaron, ¿pero por qué les hablas en parábolas? Y el Señor les dijo, para que escuchando ellos no entiendan. Santo es nuestro Dios. ¿Por qué el Señor hablaba así? Porque la gente endurecía su corazón a la palabra del Señor. Entonces Él hablaba en parábolas, muchos no entendían lo que el Señor quería decir en su mensaje, amén. Y el Señor lo hacía precisamente por eso, porque el corazón del pueblo estaba endurecido. Entonces Él se lo explicaba a sus discípulos en particular, porque sus discípulos sí creían en Él. Alabamos al Señor Jesucristo. E igual nosotros, si creemos en el Señor Jesucristo, hermanos, Él nos va a llenar de su sabiduría, amén, y Él nos va a ir dando a entender las cosas que tenemos que hacer. Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a conocer lo profundo de Dios, ¿verdad? Vamos a experimentar lo que es la gloria del Señor, la presencia del Señor. Si una persona solamente anda por encima de las aguas, no va a conocer realmente, ¿verdad?, la gloria de Dios. Tiene que profundizarse, y para eso tiene que tener a Cristo Jesús en su corazón. Cristo Jesús tiene que habitar en el corazón de nosotros para que nosotros seamos llenos de sabiduría de lo alto. Santo es nuestro Dios. Amén, hermanos. Para que usted conozca, para que yo conozca lo profundo de Dios, vayamos a Efesios capítulo 3. Gloria a Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3, hermanos, dice la palabra del Señor, el versículo 17. Dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, oiga, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén, hermanos. Gloria a Dios. La profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de ¿quién, hermanos? De Dios. Lo que está hablando aquí la palabra del Señor, hermanos, es que habitando Cristo en nosotros por la fe, ¿verdad? Porque por fe creemos, ¿verdad? Creemos en su palabra, creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, habitando Él en nuestros corazones, vamos a estar cimentados o bien arraigados, ¿verdad?, en amor, gloria a Dios, y juntos vamos a ir experimentando lo ancho, amén, lo largo, lo profundo
de Dios. Santo es nuestro Señor. Vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Amén. Esto es muy maravilloso, hermanos, porque Dios nos va a ir dando entendimiento en muchas cosas. Amén. Él nos va a llenar de sabiduría, Él nos va a llenar de conocimiento. Amén. O sea que cada día que pase, hermanos, vamos a caminar todavía más seguros. Santo es nuestro Dios, porque vamos a ir, ¿verdad?, experimentando lo maravilloso de nuestro Dios, lo sobrenatural de Dios. ¿Cuándo es que nosotros experimentamos lo sobrenatural de Dios? Cuando nosotros nos entregamos a Dios con todo nuestro corazón. Cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, entonces empezamos a conocer de lo de Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Amén. Pablo dice a los romanos, dice, oh profundidad. Vayamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios. Leamos los versículos 33, hermanos, hasta el 36. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo habla acerca de lo profundo de Dios. Amén. ¿Cómo es lo profundo de Dios? Es incomprensible para el ser humano en muchas ocasiones. Amén. Los juicios de Dios son inescrutables, sus caminos. Amén. O sea que para la mente sí natural, humana, no teniendo a Cristo, no va a comprender las cosas de Dios. Ahora, si usted tiene a Cristo en su corazón, entonces usted va a comprender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a tener la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros vamos a tener la sabiduría de Dios. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A experimentar lo profundo de nuestro Dios. Volvamos a la carta a los Corintios, al capítulo 1. Perdón, capítulo 2, hermanos. Capítulo 2. Dice el versículo 18, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Luego dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Amén, hermanos. ¿Qué dije? 2:18 dije, no. 2:16, hermanos. 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, una persona cuando tiene la mente de Cristo, ¿verdad? Piensa como Cristo. Amén, hermanos. Actúa como Cristo. Vive como Cristo. Porque tiene la mente de Cristo. O sea, no es una mente o una manera de pensar débil, que cualquier persona venga con otras doctrinas o venga queriéndole engañar, hacerle otras cosas. O sea, no fácilmente le va a pasar ese asunto. ¿Por qué? Porque al tener la mente de Cristo, ¿verdad? Usted está convencido
Y cuando viene algo que no está conforme a la voluntad del Señor, inmediatamente usted lo hace a un lado. Amén, hermanos. Porque si no tenemos, ¿verdad?, la mente de Cristo, si no pensamos como Él, si no hacemos como Él nos dice en su doctrina, en su palabra, entonces fácilmente nos pueden engañar, fácilmente, ¿verdad?, nos pueden apartar del camino del Señor. Porque en estos tiempos, hermanos, principalmente, ¿verdad?, hay mucha confusión, porque hay muchas religiones y muchas hablan de una manera, de otra manera, ¿verdad?, y de otra manera. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a identificar cuando aquello viene de parte de Dios genuinamente? ¿Cómo lo vamos a nosotros a estudiar si es aquello de Dios o no es de Dios? Conforme a qué, a la palabra del Señor. Cuando ya lo ponemos ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, entonces nosotros podemos identificar que aquello no es de parte de Dios. Hermanos, la religión no lo va a salvar a nadie, ni los rublos, ¿verdad?, ni los nombres, ni los rótulos de las iglesias, o sea, ninguna denominación nos va a salvar a nosotros. Ahora, ¿quién es el que salva? Es Jesucristo. ¿Dónde encontramos ese plan de salvación? En la palabra de Dios, ¿verdad? Alguien viene y le habla y le dice de algo supuestamente que es de parte de Dios, amén. Pues hasta los brujos usan muchas cosas. Entonces, ¿cómo se da cuenta usted de aquello que no está bien delante del Señor? Cuando usted usa la palabra de Dios. Entonces lo pasa por el filtro de la palabra de Dios y se da cuenta de que aquello no es de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted está pensando no conforme a sus sentimientos, no conforme a su idealismo, sino conforme a lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces tiene la mente de Cristo. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Bendito su nombre para siempre. Ahí en la segunda carta, hermanos, en el capítulo 10 dice, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, cuando aquí el apóstol Pablo dice de que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Capítulo 10 dice, el verso 3 en adelante, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén, hermanos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Ahora, ¿qué tipo de fortalezas se está refiriendo? A todo argumento, a toda ideología, a toda filosofía que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Cuando usted tiene, ¿verdad?, en su corazón la palabra de Dios, la guarda, amén, cree en el Señor Jesucristo, amén. Cuando viene una ideología de hombre, entonces usted usa la arma, ¿verdad?, que Dios le ha dado, la palabra de Dios. ¿Para qué, hermano? Para someter a aquella ideología y traerla a los pies de Cristo. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén, hermanos, porque hay muchas cosas hoy en día y uno tiene que estar, hermanos, en la palabra del Señor para no ser envuelto en cosas que no están conforme a la voluntad de nuestro Dios. Cristo, ¿verdad?, es sabiduría de Dios, hermanos, amén. Y Cristo habita en nosotros, entonces nosotros vamos a poder tener la sabiduría de Dios. Y si tenemos la sabiduría de Dios, entonces lo que ojo no miró, lo que oído no oyó, ¿verdad?, y lo que no ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Lo profundo de Dios. Dios, hermanos, le revela a uno
muchas cosas en diferentes maneras. Usted se pone en las manos de Dios, usted cree en la palabra del Señor, Dios le muestra en sueños a veces, Dios le muestra en visiones, Dios le habla de diferentes maneras para que usted, ¿verdad? De las cosas que puedan suceder en el futuro, para que usted se prevenga, amén, para que usted esté listo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así es el Señor, hermano, lo lleva a lo profundo de Él. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Santo es nuestro Dios, amén. Jesucristo es nuestra justificación, santificación y redención, amén. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, amén, la fe en el Señor Jesucristo nos lleva a nosotros a estar justificados delante de Dios. Ahora, ¿de qué voy a estar justificado yo delante de Dios? O exonerado, amén, del pecado, amén, porque el pecado hace separación de la gloria de Dios, del hombre de Dios. O sea, es como un muro que divida el hombre de un lado y Dios de otro lado, amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es justificación. Vayamos a Romanos capítulo 5. Démosle gloria a Dios. El versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén, hermanos. Ahora repito, ¿de qué somos justificados nosotros? Del pecado. Alabamos al Señor Jesucristo. Ahí Romanos 6:23 dice, hablando del pecado, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. La paga del pecado es muerte. La palabra muerte, hermanos, se está refiriendo a separación. Y el pecado lo que hace, separa. Hablando espiritualmente, lo aísla de la presencia del Señor. Santiago capítulo 1, dice que en el versículo 15, ¿verdad? Que el pecado, cuando es consumado, engendra muerte, o sea, da luz, muerte. Una vez que el pecado es llevado a la obra, entonces espiritualmente entra muerte en aquella persona, y eso está indicando de que la persona está separada de la gloria de Dios. Ahora, ¿quién es el que nos justifica del pecado? Es el Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos en Él. Y por eso dice, leíamos Romanos 5, ¿verdad? 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 59:2, hermanos, habla de que el Señor, ¿verdad? Se lo voy a leer nomás. 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el pecado nos separa de Dios. Jesucristo, ¿qué hace? Nos justifica, nos acerca a la gloria de Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, la fe, volvamos a Romanos 5:1, leemos otra vez. Justificados pues por la fe en quién, en Jesús, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí es muy importante, hermanos, este asunto. Gloria a Dios. ¿Cuándo es que puedes ser justificado y estar en paz delante de Dios? ¿Cuándo? Santo es nuestro Dios. Número 1, cuando tiene fe en el Señor Jesucristo. Y la fe
Como también dice Santiago capítulo 2 versículo 22, ¿verdad? La fe se perfecciona a través de las obras. No es un asunto como a veces se oye mencionar de solamente es creer, decir yo creo en Dios, pero no es así el asunto. Es creer en Dios y es también arrepentirse. Amén, hermanos. Entonces cuando se cree en Dios, número uno, se arrepiente, amén, gloria a Dios, alabamos al Señor Jesucristo. Número 3, cuando eres bautizado invocando el nombre del Señor, amén, entonces es en el bautismo la fe, arrepentimiento, el bautismo, ¿verdad? Es donde el Señor le perdona a uno todos los pecados. De esa manera, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, su primera confesión de fe es el bautismo. Amén. Cuando se bautiza la persona, está confesando su fe al Señor Jesucristo, porque el mismo bautismo, ¿verdad?, anuncia la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En el mismo acto del bautismo, sus pecados son perdonados. Y cuando emerge del agua, ¿verdad?, porque es sumergido invocando el nombre de Jesucristo, sus pecados son perdonados. Y cuando emerge del agua la persona, nace una nueva criatura conforme a la voluntad de Dios. Y en el mismo momento muere para el pecado y vive para Cristo. Ahí es cuando es justificado delante de Dios y está en paz delante del Señor. Leamos el capítulo 6, hermanos. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Vamos al capítulo 6 nuevamente, pero vamos a leer el verso 3. Dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué, hermanos? En su muerte. Está hablando del bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros que andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue como, hermano, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea que destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y luego el 7 dice: porque el que ha muerto ¿a qué, hermanos? El pecado. Ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. ¿Se da cuenta? Estos versículos que acabamos de leer hablan del bautismo. Amén. Entonces cuando se bautiza la persona invocando el nombre del Señor Jesucristo, sus pecados le son perdonados. Como en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 38. Amén. Aquellos varones le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos, ¿verdad? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Santo es nuestro Dios. Cuando la persona se bautiza, se entrega al Señor, sus pecados son perdonados. Nace una nueva vida, muere para el pecado y es justificado del pecado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bendito su nombre para siempre, amén. Colosenses, leamos Colosenses, lo que dice ahí la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2. Gloria a Dios. Dele gracias al Señor, hermano, porque el Señor ha sido bueno con nosotros y ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Capítulo 2, versículo 11 dice en Colosenses:
En él también, hablando de Jesucristo, fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amén. Ahí está hablando acerca de una circuncisión, digamos, de una cirugía, pero una cirugía espiritual, donde el Señor, ¿verdad?, quita el pecado. Él es el que puede quitar el pecado del corazón de la persona. Santo es nuestro Dios, amén. Dice el versículo 12: sepultados con Él, ¿en dónde? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿qué, hermanos? Todos los pecados. ¿Quién es el que nos puede justificar a nosotros del pecado? Es el Señor Jesucristo. ¿Cuándo es este asunto? ¿Cuándo entra en vigor este asunto en la vida de la persona? Primordialmente cuando cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente y luego se bautiza invocando el nombre del Señor. Entonces sus pecados son perdonados y es justificado y puede vivir en paz delante de Dios. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por ello? Santo es nuestro Dios. Amén, hermanos. Jesucristo es sabiduría de Dios, es justificación, es santificación y es también redención. Regresemos a la primera carta a los Corintios, el capítulo 6. Gloria a Dios. Capítulo 6. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo dice el hermano Oscar, lo dice la palabra del Señor. Versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué, hermanos? Lavados. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados. ¿En dónde? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Qué maravilloso es esto. El bautismo, hermanos, es necesario, es importante. El Señor Jesús dijo en Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Cuando el Señor Jesús tiene una conversación con Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Se estaba refiriendo a un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Tiene que nacer de agua y del Espíritu, amén, para poder entrar en el reino de Dios. Tiene que ser bautizado en agua y también bautizado en el Espíritu Santo para poder entrar en el reino de Dios. Cuando el Señor le muestra a Pedro en el capítulo 10 de los Hechos, le llama un éxtasis, o sea, él tiene una visión cuando él estaba orando y él mira que lienzos bajan del cielo y salen animales cuadrúpedos y reptiles, animales que pues para los judíos es abominable, como lo es el cerdo, ¿verdad? Y también los reptiles. Y en ese momento Pedro escuchó una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le contesta al Señor y le dice: Señor, nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca.
Y le vuelve otra vez el Señor a contestar y le dice: no llames inmundo lo que Dios ya limpió. ¿Y qué le estaba mostrando el Señor a Pedro? Era de que había un hombre allí cerca llamado Cornelio, que era un hombre italiano, no era de los judíos, era de gentil, como nosotros. Amén. Que el Señor Jesucristo quería salvar. Le muestra a aquel hombre, ¿verdad? Cornelio, tiene una visión, que ve un santo ángel y que le da instrucciones y le dice: ve con un hombre llamado Pedro, que tiene por sobrenombre Cefas. Santo es nuestro Dios. Entonces este hombre, ¿verdad?, mandó gente para que fueran a buscar en el lugar que el ángel le indicó, fueran a buscar a Pedro. Cuando llegaron, cuando llegó Pedro y tuvo una reunión con ellos, le empezó a hablar acerca de las buenas nuevas de salvación. Cuando ellos escuchan, Cornelio y toda su casa y sus amigos, sus parientes cercanos, escuchan las buenas nuevas de salvación, creyeron al Evangelio. Y el primer bautismo que sucede ahí es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llena a todos aquellos que estaban escuchando el sermón y empezaron a glorificar a Dios. Y Pedro dijo: pues, ¿qué impide realmente de que ellos sean bautizados? Y los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Santo es nuestro Dios. El Señor Jesucristo, Él igual, hermanos, Él vino para eso. Él vino para darnos vida en abundancia. Su palabra dice en San Juan 3:16, como dice, hermanos: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, hermanos. Es la palabra que el Señor tenía para nosotros el día de hoy. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Ánimo, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios.